A nuestros increíbles espectadores de Venganza Perfecta, nos encantaría saber desde qué parte del mundo se unen a nosotros. Háganoslo saber. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La vida tranquila. Clay Crowley se ajustó la corbata en el espejo del pasillo. El ritual familiar lo anclaba antes de otro día en su firma de consultoría de seguridad. A los 42 años, había construido una vida respetable en los suburbios de Chicago, muy lejos del caos que una vez definió su existencia. Su compañía, Crowley Defense Solutions, se especializaba en evaluaciones de seguridad corporativa. Un negocio legítimo que se basaba en habilidades que había aprendido en lugares que la mayoría de la gente no podría pronunciar. El café se está enfriando, llamó Mara desde la cocina, su voz con ese sutil filo al que se había acostumbrado en los últimos 6 meses. Su matrimonio, una vez sólido como una roca, había desarrollado fracturas finas que ninguno de los dos parecía dispuesto a abordar directamente. Clay la encontró navegando en su teléfono en la mesa del desayuno, su cabello castaño rojizo atrapando la luz de la mañana. Incluso distraída, era hermosa, del tipo de belleza que lo había dejado helado en una gala benéfica hacía 3 años. Ella era asistente legal entonces, ambiciosa y de lengua afilada, con ojos que prometían aventura. ¿Noche larga otra vez?, preguntó él, notando la taza de café ya manchada de lápiz labial. La reunión con el cliente se alargó. No levantó la vista. El caso de Morris Gilmore es más complicado de lo que pensábamos. Clay conocía a Morris, un desarrollador inmobiliario con conexiones que se extendían a los rincones más grises de Chicago. El tipo de hombre que coleccionaba favores como otras personas coleccionan sellos. ¿Hay algo que deba saber? Solo papeleo. Mara finalmente lo miró a los ojos, y por un momento, él captó algo allí. Culpa, quizás, o cálculo. Te preocupas demasiado, Clay. Pero la preocupación era lo que lo había mantenido vivo durante 3 misiones en Europa del Este, cuando el mundo lo llamaba por un nombre diferente. El fantasma de Kiev. Lo susurraban en las redes clandestinas de traficantes de armas y corredores de información. Un hombre que podía aparecer y desaparecer como el humo, dejando solo cadáveres y preguntas respondidas a su paso. Se suponía que esa vida estaba enterrada. Clay Crowley era ahora un hombre de negocios legítimo, no el operativo que una vez se abrió paso a través de la jerarquía de la mafia rusa como un bisturí a través de la carne. Pero los viejos hábitos tardan en morir y últimamente esos hábitos gritaban advertencias que no podía ignorar. Puede que llegue tarde esta noche, continuó Mara. Más declaraciones. Clay asintió, ya catalogando mentalmente los sutiles cambios en su comportamiento. La ropa nueva. Cara. Las llamadas telefónicas que tomaba en otra habitación. La forma en que había comenzado a bloquear su computadora portátil. En su vida anterior, a esto se le llamaban patrones. Los patrones preceden a las traiciones. Después de que Mara se fue a trabajar, Clay se sentó en su estudio, rodeado de los adornos de su nueva identidad. Diplomas en la pared, fotos familiares. Una estantería llena de literatura de negocios y novelas de suspense. Pero escondido detrás del falso fondo de su cajón del escritorio yacían recordatorios de quién solía ser, discos duros encriptados. Dinero en efectivo de emergencia y una Beretta 92F que no había sido disparada en 3 años. Sacó su computadora portátil y comenzó lo que se dijo a sí mismo que era una debida diligencia de rutina. Unas pocas pulsaciones de teclas mostraron el archivo de Morris Gilmore, desarrollador inmobiliario como Mara había dicho, pero también conectado con el sindicato Volov, una familia criminal rusa que se había expandido a Chicago durante la última década. Su líder, Sergei Volkov, lucía una cicatriz distintiva en su mejilla izquierda, cortesía del cuchillo de Clay durante su último encuentro en Praga. Las coincidencias se acumulaban y Clay había aprendido hace mucho tiempo que las coincidencias rara vez lo eran. Su teléfono vibró, un mensaje de texto de un número desconocido. Algunos fantasmas deberían permanecer enterrados, pero si insisten en atormentar a los vivos, podrían encontrarse más muertos de lo que esperaban. Clay miró el mensaje durante un largo momento, luego lo borró.
Pero el daño estaba hecho. Los cuidadosos muros que había construido alrededor de su nueva vida ya se estaban desmoronando, y podía sentir el familiar enfoque frío asentándose sobre él como un viejo abrigo. El fantasma de Kiev estaba siendo convocado de entre los muertos. Capítulo 2. Desentrañando hilos. Los dedos de Clay tamborileaban contra su escritorio mientras estudiaba las grabaciones de seguridad de las cámaras externas de su casa. 3 días de monitoreo no habían revelado nada inusual, pero sus instintos perfeccionados a través de años de mantenerse con vida en territorio hostil gritaban peligro. El mensaje de texto había sido eliminado, pero su significado persistía como veneno en agua estancada. La puerta de su oficina se abrió y su socio de negocios, Jan Duffy, entró. Jan era ex-D, un hombre fornido con cabello prematuramente gris y ojos que no se perdían nada. Se habían conocido durante una operación conjunta en Bucarest hacía 5 años y descubrieron que formaban un equipo eficaz. La experiencia operativa de Clay combinada con los antecedentes policiales de Jan. «Te ves fatal», observó Jan, acomodándose en la silla frente al escritorio de Clay. «¿Mara te mantiene despierto por las noches?» «Algo así». Clay minimizó la ventana de las grabaciones de seguridad. «¿Cuál es el estado de la cuenta de Henderson?» «Cerrada ayer». «La seguridad de su almacén es ahora más segura que Fort Knox». Jan se inclinó hacia adelante, su expresión seria. «Pero no estoy aquí por eso. He estado escuchando susurros». La atención de Clay se agudizó. «¿Qué tipo de susurros?» «El sindicato Voló está moviendo dinero a través de Chicago. Mucho dinero. Se dice que están planeando algo grande y necesitan recursos locals». Jan hizo una pausa. «El tipo de recursos que podrían incluir información interna sobre ciertos exactivos del gobierno». La temperatura en la habitación pareció bajar varios grados. Clay mantuvo su expresión neutral, pero internamente, las piezas de un rompecabezas encajaban en su lugar. ¿Algún detalle sobre sus conexiones locals? Surgió el nombre de Morris Gilmore. El desarrollo inmobiliario es una excelente manera de lavar dinero, especialmente si tiene representación legal que sabe cómo estructurar los acuerdos. Los ojos de Jan se entrecerraron. ¿No está Mara trabajando en su cuenta? Clay asintió lentamente. Las coincidencias se multiplicaban exponencialmente, formando un patrón que cualquier operativo experimentado reconocería. Su esposa no solo trabajaba hasta tarde. Estaba trabajando con gente que lo quería muerto. Hay más, continuó Jan. Ayer me encontré con Harry Murphy de la agencia. Mencionó que tienen bajo vigilancia a varios asociados de Voló. Aparentemente, alguien les ha estado pasando información sobre extractivos. Nombres, ubicaciones, identidades actuales. Un topo. Más que eso. Alguien con acceso a archivos profundos, el tipo de información que podría exponer a todos los que trabajaron en las operaciones de Europa del Este. La voz de Jan bajó. Clay, si tienen tu identidad real. El teléfono de Clay sonó antes de que Jan pudiera terminar. El identificador de llamadas mostraba el número de la oficina de Mara. Hola, cariño, respondió Clay, su voz perfectamente neutral. Clay, voy a llegar muy tarde esta noche. Estamos lidiando con una crisis en la cuenta de Gilmore. Y puede que no llegue a casa hasta después de la medianoche. La voz de Mara transmitía estrés, pero debajo de él, Clay detectó algo más, emoción. No hay problema. Probablemente yo también trabaje hasta tarde. Clay tomó su decisión en ese momento. De hecho, podría ir a la cabaña por unos días, para despejar mi mente. ¿La cabaña? La sorpresa de Mara parecía genuina. Este fin de semana, quizás más tiempo. Ya sabes cómo me pongo cuando necesito pensar. Clay vio cómo las cejas de Jan se levantaban. La cabaña era su código para desaparecer del mapa, una casa segura que Clay había preparado pero de la que nunca le había hablado a Mara. Está bien, bueno, ten cuidado. Te amo. Yo también te amo. Después de colgar, Jan silbó en voz baja. ¿Desaparecer del mapa? Clay, ¿qué no me estás contando? Clay abrió su computadora portátil y sacó un archivo encriptado al que esperaba no tener que acceder nunca más.
Dentro había expedientes, fotografías y resúmenes operativos de su tiempo como el fantasma de Kiev. En el centro de todo había una fotografía de Sergei Volkov, más joven entonces, sin la marca de la cicatriz que Clay le había hecho durante su confrontación final. Hace 5 años, maté al hermano de Sergei y destruí su red de armas, dijo Clay en voz baja. Pensé que ese capítulo estaba cerrado, pero aparentemente algunos libros se niegan a permanecer cerrados. Jan estudió la fotografía. Así que esto es personal. Siempre lo fue. Simplemente no me di cuenta de que el juego todavía se estaba jugando. Clay cerró la computadora portátil y se dirigió a la ventana, mirando el horizonte de Chicago. Necesito que hagas algo por mí, Jan. Si las cosas salen mal, si no regreso de esto, hay una caja de seguridad en el First National. Caja 247. Dentro, encontrarás suficiente evidencia para derribar al sindicato Volov y a todos los que trabajan con ellos. Clay. No planeo morir, interrumpió Clay. Pero sí planeo terminar esto de una vez por todas. El fantasma de Kiev tiene una última misión. Mientras el sol se ponía sobre Chicago, Clay Crowley comenzó a desaparecer, y en su lugar, algo mucho más peligroso comenzó a emerger. La transformación fue sutil pero inconfundible, la forma en que se comportaba, la agudeza en sus ojos, la quietud letal que una vez lo convirtió en el operativo más temido de Europa del Este. El fantasma estaba regresando, y esta vez traía la guerra a casa. Capítulo 3. La emboscada. La vigilancia comenzó al amanecer. Clay se posicionó en un sedán alquilado frente al bufete de abogados de Mara, un edificio anodino en el centro de Chicago que albergaba al equipo legal de Morris Gilmore. A través de binoculares de alta potencia, observó la rutina matutina, abogados llegando con su café y maletines, asistentes legales apurándose para no llegar tarde. La danza familiar de la vida profesional. Pero Clay no observaba a la gente común. A las 8:47 am, un Mercedes negro se detuvo en la entrada lateral del edificio. El hombre que salió era alto, delgado, con rasgos eslavos y un traje caro que no podía ocultar del todo la funda de la pistola bajo su chaqueta. Clay lo reconoció de las fotos de vigilancia. Alexei Petrov, el lugarteniente y principal ejecutor de Sergei. Queens. Minutos más tarde, Mara apareció en la entrada principal del edificio, pero en lugar de dirigirse a su cafetería habitual, caminó directamente hacia donde esperaba Petrov. Intercambiaron palabras, breves, profesionales, y Petrov le entregó un sobre. La mandíbula de Clay se tensó mientras veía a su esposa guardar el sobre sin abrirlo. Ella miró a su alrededor nerviosamente antes de volver a entrar, y por un momento, su mirada barrió la calle donde Clay estaba sentado, oculto detrás de ventanas polarizadas. La confirmación lo golpeó como un golpe físico. Aunque lo había estado esperando, Mara no solo trabajaba hasta tarde, estaba trabajando para el enemigo. La mujer con la que había compartido su cama, a quien le había contado sus secretos, en quien había confiado su vida, lo había vendido a la misma organización contra la que él había luchado durante años. El teléfono de Clay vibró. Un mensaje de Mara: ya te extraño. Diviértete en la cabaña. Se quedó mirando el emoji de corazón durante un largo momento, luego encendió el motor. La siguiente parada fue una unidad de almacenamiento en las afueras de la ciudad, uno de varios puntos de entrega que Clay había mantenido a pesar de su retiro. Dentro, bajo una capa de cajas de cartón polvorientas, yacían las herramientas de su antiguo oficio, armas, equipo de vigilancia, documentos de identificación falsos y suficiente dinero en efectivo para desaparecer permanentemente, si fuera necesario. Pero Clay no planeaba desaparecer. No esta vez. Seleccionó cuidadosamente lo que necesitaba: una Heckley Koch P30 con silenciador, gafas de visión nocturna, dispositivos de escucha electrónica y un cuchillo de combate con una hoja que una vez había probado la sangre de Sergei. Cada objeto le traía recuerdos: incursiones a medianoche en Bucarest, tiroteos en almacenes abandonados, el peso de las vidas arrebatadas y las misiones completadas.
Por la tarde, Clay había transformado su casa en una fortaleza. Cámaras de seguridad cubrían cada ángulo. Sensores de movimiento vigilaban el perímetro y cargas cuidadosamente colocadas convertirían la casa en una trampa mortal si fuera necesario. Para cualquier observador, nada había cambiado. Pero Clay Crowley, el hombre de negocios, se había ido, reemplazado por el fantasma de Kiev. La espera fue la parte más difícil. Clay se sentó en su estudio mientras caía la oscuridad, cada sentido agudizado, cada músculo tenso para la acción. La casa estaba en silencio, excepto por el tic-tac del reloj antiguo que Mara había insistido en comprar, un regalo de bodas que ahora parecía un temporizador de cuenta regresiva hacia la traición. A las 11:30 p.m., el primer sensor de movimiento se activó. Clay observó en sus monitores de seguridad cómo 3 figuras se acercaban a la casa desde diferentes ángulos, moviéndose con la coordinación practicada de asesinos profesionales. Vestían ropa oscura y pasamontañas, y sus armas eran de grado militar, rifles de asalto AK-74 con accesorios tácticos. No eran criminales callejeros ni drogadictos desesperados. Eran los soldados de Sergi. La cerradura electrónica de la puerta principal hizo clic cuando alguien usó una llave, la llave de Mara. Clay se movió a su posición predeterminada en la parte superior de las escaleras, oculto en las sombras pero con una vista clara del vestíbulo. Su arma estaba lista, su respiración controlada, su mente calculando ángulos y probabilidades con la fría precisión que lo había hecho legendario. La puerta se abrió y 3 figuras enmascaradas se deslizaron dentro. El líder era alto y de hombros anchos, moviéndose con la confianza de un hombre que había hecho esto antes. En su muñeca, claramente visible, mientras hacía un gesto a sus compañeros, había un tatuaje de una telaraña, la marca de Sergi, tatuada en todos sus asesinos de mayor confianza. El hombre del tatuaje de telaraña levantó su arma y apuntó directamente a la posición de Clay, como si supiera exactamente dónde encontrarlo. «Qué triste que tu propia esposa te quiera muerto», gritó el hombre enmascarado, su voz con un fuerte acento ruso. Clay no se movió. El juego finalmente estaba al descubierto y cada pieza estaba exactamente donde él esperaba que estuviera. Su voz, cuando habló, llevaba la calma gélida que le había ganado su apodo. «Yo le hice a tu jefe esa cicatriz en la cara», dijo Clay, sus palabras resonando en la casa silenciosa. «Dile a Sergi que el fantasma de Kiev está aquí y que puede salir de aquí con las manos vacías o lo sacaré en una bolsa». La risa del hombre enmascarado fue áspera y confiada. «¿Crees que todavía eres el fantasma? Ahora solo eres un hombre de negocios estadounidense acabado». «Lo siguiente que hice fue lo que advertí», dijo Clay en voz baja y apretó el gatillo. El disparo suprimido fue apenas más fuerte que un susurro, pero su efecto fue inmediato. El hombre del tatuaje de telaraña se desplomó en el suelo y el caos estalló en el vestíbulo de abajo. La caza había comenzado, y el fantasma de Kiev estaba de vuelta en el juego. Capítulo 4. La trampa se activa. El segundo pistolero se lanzó detrás del sofá mientras la bala de Clay rompía la ventana detrás de él. El tercer hombre, más pequeño y rápido que sus compañeros, rodó hacia la entrada de la cocina, buscando refugio detrás de la isla de granito. Clay se movió como humo a través de su propia casa, usando pasajes y ángulos que había memorizado durante su preparación. La ventaja de jugar en casa era crucial. Conocía cada crujido, cada sombra, cada línea de visión. Estos eran ahora sus terrenos de caza. Los rusos supervivientes comenzaron a comunicarse en un ruso rápido y susurrado, pero Clay entendía cada palabra. 5 años de operaciones encubiertas lo habían hecho fluido en el idioma de sus enemigos. «Dimitri está muerto», siseó el hombre detrás del sofá. «¿Dónde está el americano?» «Arriba». Alexei dijo que estaría en el estudio. La voz del hombre más pequeño ahora transmitía miedo. Esta no era la ejecución fácil que les habían prometido. Clay sonrió sombríamente. Así que Alexei Petrov había proporcionado inteligencia, probablemente obtenida de Mara. Pero Mara no sabía sobre las verdaderas capacidades de Clay. Ella solo había visto al hombre de negocios, nunca al fantasma. Usando un espejo posicionado exactamente para este propósito, Clay vio al pistolero más grande hacer una señal a su compañero. Planeaban separarse, uno subiendo las escaleras mientras el otro proporcionaba cobertura.
Era una táctica sólida contra un civil, pero contra un ex operativo era predecible. Clay tomó su decisión y se movió. El pistolero más grande estaba a mitad de camino de la escalera cuando Clay se dejó caer desde el balcón superior, aterrizando silenciosamente en la mesa del comedor detrás de él. El hombre se giró, levantando su AK-74, pero Clay ya estaba en movimiento. Un cuchillo arrojado alcanzó al ruso en la garganta, cortando su grito antes de que pudiera comenzar. El tercer pistolero, al escuchar el arma de su compañero caer al suelo, salió de detrás de la isla de la cocina, disparando salvajemente. Pero Clay había anticipado esto, usando la oscuridad y su ventaja de visión nocturna para posicionarse detrás del camino esperado del pistolero. La pelea fue brutal y breve. El entrenamiento de combate de Clay, perfeccionado a través de años de encuentros de vida o muerte, superó la experiencia callejera del pistolero. En 30 segundos, la casa volvió a estar en silencio, excepto por la respiración controlada de Clay. 3 cuerpos yacían en su vestíbulo, pero Clay no sintió satisfacción. Este era solo el primer movimiento en un juego más grande. Registró los cuerpos rápidamente, encontrando lo que esperaba: teléfonos encriptados, cigarrillos rusos y suficiente dinero en efectivo para sugerir que no eran aficionados desesperados. Eran los profesionales de Sergi, y su fracaso solo lo enfadaría más. La puerta principal volvió a hacer clic al abrirse, y Clay levantó su arma hacia el sonido. Pero la figura recortada en el umbral no era otro asesino. Era Mara, su rostro pálido de shock mientras contemplaba la carnicería. «Oh, Dios», susurró, cubriéndose la boca con las manos. «Clay, ¿qué has hecho?» «Lo que tenía que hacer», respondió Clay sin bajar el arma. «La pregunta es, ¿qué has hecho tú, Mara?» Ella entró en la casa, sus tacones de diseñador resonando en los suelos de madera manchados de sangre. Incluso en crisis, se veía hermosa, pero Clay ahora podía ver más allá de la fachada. La culpa en sus ojos, la forma en que evitaba mirar los cuerpos. El sobre todavía visible en el bolsillo de su chaqueta. «No entiendo», dijo, pero su voz carecía de convicción. «Morris Gilmore, las noches tardías, el dinero que has estado gastando». La voz de Clay era firme, clínica. «¿Cuánto tiempo, Mara? ¿Cuánto tiempo llevas pasando información a Sergi Volkov?» La máscara finalmente cayó. Los hombros de Mara se hundieron y por un momento pareció genuinamente derrotada. 6 meses, susurró. «Desde que la firma tomó la cuenta de Gilmore». «¿Por qué?» «Porque nunca fuiste realmente mío». Las palabras explotaron de ella, años de resentimiento y miedo finalmente expresados. «¿Crees que soy estúpida, Clay? ¿Crees que no noté la forma en que vigilas las sombras o por qué nunca hablas de tu pasado? Sabía que no eras realmente un hombre de negocios». Clay esperó, dejándola revelar el alcance total de su traición. «Alexei se me acercó en un bar después del trabajo. Sabía cosas sobre ti, sobre el contrato militar en el que supuestamente habías trabajado, sobre por qué te mudaste a Chicago». La voz de Mara se hizo más fuerte, más desafiante. «Me ofreció dinero, sí, pero más que eso, me ofreció la verdad sobre quién era realmente mi esposo. Así que me vendiste». «Vendí una mentira», gritó Mara. «El hombre con el que me casé no existe, ¿verdad? Clay Crowley es solo otra identidad, otra tapadera. ¿A cuántas personas has matado, Clay? ¿Cuántas vidas has destruido?» Por un momento, la pregunta quedó suspendida entre ellos como un puente que ninguno quería cruzar. Clay pensó en la respuesta real con su peso de necesidades justificadas y daños colaterales. El fantasma de Kiev había hecho cosas terribles al servicio de bienes mayores, y esas elecciones lo habían convertido en algo que nunca podría ser verdaderamente domesticado. «Más de las que puedo contar», dijo finalmente, «pero nunca a nadie que no lo mereciera». «¿Y qué hay de mí?», preguntó Mara. «¿Merezco lo que viene ahora?» Clay estudió su rostro, buscando cualquier rastro de la mujer de la que se había enamorado. Pero esa mujer podría no haber existido nunca. Solo otra actuación, otra mentira en una casa construida sobre el engaño. «Eso depende», dijo Clay, «de si vas a seguir mintiéndome». El teléfono de Mara vibró. Miró la pantalla y Clay vio cómo su rostro cambiaba, el miedo reemplazando al desafío. «Es Alexei», susurró. «¿Quiere confirmación de que está hecho?» Clay tomó otra decisión en ese momento, una que lo comprometería a un camino del que no podría regresar. «Dile que está hecho», dijo Clay.
Dile que el fantasma está muerto. Mara lo miró confundida. ¿Por qué lo está?, continuó Clay. Clay Crowley también está muerto. Lo que queda es algo mucho peor para Sergi Volkov. Lo que queda es la cosa que caza a los cazadores. Mientras Mara escribía su respuesta con dedos temblorosos, Clay comenzó a planificar su próximo movimiento. La trampa se había activado, pero él todavía estaba vivo. Ahora era el momento de llevar la lucha a sus enemigos. Y esta vez no habría piedad. El fantasma de Kiev estaba a punto de convertirse en una pesadilla hecha carne. Capítulo las 5. El cazador se convierte en presa. El almacén abandonado en el lado sur de Chicago había sido el hogar de 3 empresas criminales diferentes en la última década. Ahora servía como punto de encuentro para hombres que preferían sus discusiones de negocios lejos de miradas indiscretas y dispositivos de grabación. Sergi Volkov estaba en el centro del espacio vacío, su distintiva cicatriz captando la dura luz fluorescente. A los 53 años, seguía siendo una figura imponente, alto, de hombros anchos, con el tipo de quietud depredadora que marcaba a los depredadores alfa en el ecosistema criminal. A su alrededor, sus lugartenientes esperaban órdenes con la paciencia de asesinos de carrera. Alexei, la voz de Sergi, tenía la ligera aspereza de un hombre que había pasado su juventud respirando demasiado humo de cigarrillo y pólvora. ¿Qué noticias de nuestro problema americano? Alexei Petrov dio un paso adelante, su traje caro e incongruente en el entorno industrial. A diferencia de sus asociados, Alexei prefería mezclarse en la sociedad legítima, operando a través de empresas fantasma y fachadas legales. Eso lo hacía valioso para operaciones como esta. La esposa confirma que está hecho, informó Alexei. 3 hombres entraron, objetivo eliminado. Escena limpiada. El fantasma de Kiev finalmente está muerto. Sergi asintió lentamente, pero su expresión permaneció pensativa. Muéstrame una prueba. ¿Prueba? La confianza de Alexei flaqueó ligeramente. Una fotografía. Un cuerpo. Algo más sustancial que la palabra de una mujer asustada. Los pálidos ojos de Sergi se fijaron en su lugarteniente con intensidad láser. Este es el hombre que mató a mi hermano, Alexei. El hombre que nos costó millones en armas y contactos. El hombre que me hizo esta cicatriz. Quiero ver su cadáver. Antes de que Alexei pudiera responder, su teléfono vibró con un mensaje entrante. El remitente aparecía como M. Crowley. Pero cuando abrió el mensaje, se le heló la sangre. La fotografía mostraba 3 cuerpos en un vestíbulo residencial. Pero no era el cuerpo de Clay Crowley. Eran Dmitry, Víctor y Pavel, los 3 hombres que Alexei había enviado para eliminar al objetivo. Cada uno había muerto, de forma violenta y profesional. Y sobre ellos, escritas con su propia sangre, había 4 palabras: el fantasma todavía camina. Jefe, susurró Alexei, su voz hueca. Tenemos un problema. Sergi tomó el teléfono y estudió la imagen durante un largo momento. Su cicatriz parecía palpitar con un dolor recordado, y cuando levantó la vista, su expresión se había transformado en algo que hizo que los asesinos curtidos retrocedieran. Está jugando con nosotros, dijo Sergi en voz baja. El fantasma siempre fue teatral. ¿Cuáles son sus órdenes?, preguntó Wilson Cunningham, el ejecutor de Sergi y el único hombre presente que realmente había trabajado con el jefe durante las operaciones de Praga. Wilson llevaba sus propias cicatrices de esa época. Una mano izquierda torcida cortesía de una trampa del fantasma y una cojera permanente por la bala de un francotirador. Triple seguridad en todas las propiedades. Muevan nuestros fondos operativos a las cuentas de respaldo y pongan una recompensa de $10 millones por la cabeza de Clay Crowley. Vivo o muerto, pero preferiblemente vivo. Sergi le devolvió el teléfono a Alexei. Además, tráeme a la esposa. Si ha sido comprometida, quiero saber cuán profundo es el daño. ¿Y si no ha sido comprometida?, preguntó Alexei. Entonces se convierte en cebo. La sonrisa de Sergi era lo suficientemente fría como para helar la sangre. El fantasma siempre tuvo una debilidad por proteger a los inocentes. Veremos si 5 años de vida suburbana han cambiado eso en él. 2 horas más tarde, Mara Crowley estaba sentada en la parte trasera de un SUV negro,
con las muñecas atadas con bridas y la boca amordazada con cinta adhesiva. La transformación de colaboradora voluntaria a rehén había ocurrido tan rápidamente que todavía estaba procesando el shock. Alexei estaba sentado frente a ella, ya no era el abogado de hablar suave que la había reclutado hacía 6 meses. Ahora se parecía a lo que siempre había sido. Un asesino con un traje caro. Voy a quitarte la mordaza, dijo Alexei con calma. Si gritas, te haré daño. Si me mientes, te haré más daño. ¿Entiendes? Mara asintió frenéticamente, las lágrimas corrían por sus mejillas. Alexei retiró la cinta con eficiencia clínica. Dime todo lo que sabes sobre las capacidades de tu esposo. Todo lo que has observado sobre su entrenamiento, sus armas, sus preparativos de seguridad. No sé nada, jadeó Mara. Nunca me habló de su pasado. Solo sabía que no era realmente un hombre de negocios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a veces, cuando pensaba que estaba durmiendo, lo veía revisar las cerraduras o lo oía moverse por la casa de noche como si estuviera patrullando. Las palabras de Mara salieron deprisa. Y una vez, cuando fuimos a un restaurante, insistió en sentarse donde pudiera ver todas las salidas. Pensé que era solo paranoia. Alexei tomó notas en su teléfono. ¿Entrenamiento con armas? Nunca lo vi con un arma hasta esta noche. Pero Mara dudó. ¿Pero qué? Tenía una habilidad perfecta con los cuchillos en la cocina. Y siempre sabía cuando alguien estaba detrás de él, como si tuviera ojos en la nuca. Los recuerdos llegaban más rápido ahora. Una vez, un hombre intentó asaltarnos fuera del teatro. Clay se movió tan rápido que apenas lo vi, y el tipo estaba en el suelo con una muñeca rota. Alexei asintió sombríamente. La imagen que emergía era la de un hombre que nunca se había retirado realmente, solo había pasado a la clandestinidad. El fantasma de Kiev se había estado escondiendo a plena vista, y todos habían estado demasiado ciegos para ver al depredador que acechaba bajo la fachada suburbana. ¿A dónde iría? Presionó Alexei. ¿Casas seguras? ¿Planes de respaldo? Mencionó una cabaña una vez, pero no sé dónde. Y tiene un socio de negocios, Jan algo. Estuvieron juntos en el ejército, creo. El SV se detuvo en otro almacén, equipado como un centro de detención temporal. Mientras Alexei se preparaba para escoltar a Mara adentro, su teléfono sonó. El identificador de llamadas mostraba a Clay Crowley. Alexei respondió con cautela. Sí, tienes algo que me pertenece. La voz de Clay era firme, controlada, sin rastro de emoción. Y tú tienes algo que nos pertenece a nosotros. Las vidas de 3 buenos hombres. Los hombres buenos no irrumpen en casas para asesinar a familias dormidas, hizo una pausa Clay. Pero estoy dispuesto a hacer un intercambio. ¿Qué tipo de intercambio? Mi esposa por Sergi, cara a cara. Como en los viejos tiempos en Praga. Alexei miró a Mara, luego al almacén donde sus asociados preparaban el equipo de interrogación. ¿Y si nos negamos? Entonces los cazaré a cada uno de ustedes individualmente. Y créeme, lo que les pasó a tus 3 amigos esta noche parecerá misericordioso en comparación. La voz de Clay bajó a un susurro. Dile a Sergi que el fantasma recuerda cada ofensa, cada traición, cada gota de sangre inocente. Dile que su hermano murió suplicando y que él morirá de la misma manera. La línea se cortó. Alexei miró el teléfono durante un largo momento, luego miró a Mara con algo cercano a la lástima. Había sido un peón voluntario en este juego, pero los peones siempre se sacrifican primero. Cambio de planes, le dijo a su conductor. Vamos a hacer esto interesante. Capítulo 6. Comienza el ajuste de cuentas. Clay Crowley ya no existía. El hombre que se arrodillaba a la luz de la luna junto a la tumba de su esposa, un lugar de descanso simbólico en el jardín que una vez cuidaron juntos, era algo completamente diferente. Se había despojado de los últimos vestigios de su identidad civil como si fueran ropa vieja, revelando a la criatura que había debajo, paciente, despiadada y totalmente comprometida con la destrucción de sus enemigos. La lápida era simple: Mara Clay Crowley, amada esposa, perdida por el engaño. Clay la había tallado él mismo con manos que recordaban el peso de la piedra y el acero. Habilidades aprendidas en otra vida cuando crear monumentos a los muertos era parte del trabajo.
Ian Duffy lo encontró allí al amanecer, moviéndose por el jardín con los pasos cuidadosos de un hombre que se acerca a un depredador herido. En realidad no está muerta, dijo Ian en voz baja. Para mí sí lo está. La voz de Clay no tenía inflexión ni rastro del hombre que una vez amó a la mujer cuya traición había desencadenado estos eventos. La Mara con la que me casé nunca existió. Lo que queda es solo otro activo que recuperar o dar por perdido. Ian estudió el rostro de su compañero, reconociendo la transformación que había presenciado en otros operativos que habían cruzado ciertas líneas. No había vuelta atrás desde este lugar, solo se podía seguir adelante. Tengo información sobre las operaciones de Volkov, informó Ian. 3 almacenes, 2 casas seguras y una empresa fantasma que mueve dinero a través de préstamos para la construcción. Pero, Clay hizo una pausa. Ian, esto no es como en los viejos tiempos. No tenemos respaldo del gobierno, ni protocolos de extracción, ni cobertura oficial. Si hacemos esto, estamos solos. Clay finalmente levantó la vista, y Ian vio algo en esos ojos que lo hizo dar un paso involuntario hacia atrás. Este era el rostro que había atormentado a los jefes del crimen en toda Europa del Este, el fantasma de Kiev en toda su terrible gloria. Siempre he trabajado solo, dijo Clay. Todo lo demás era solo papeleo. Al mediodía, Clay había reconocido los 5 objetivos que Ian había identificado. Los almacenes eran fortalezas fuertemente vigilados con múltiples rutas de escape y suficiente potencia de fuego para contener a un pequeño ejército. Las casas seguras estaban igualmente protegidas, con personal de asesinos profesionales que sabían que estaban cazando a una leyenda. Pero las leyendas se convierten en leyendas por ser más listas que sus enemigos. El primer objetivo de Clay no fue un almacén o una casa segura, fue el propio Morris Gilmore, el abogado cuya codicia le había proporcionado a Sergi la entrada a la nueva vida cuidadosamente construida de Clay. Gilmore trabajaba hasta tarde la mayoría de las noches, protegido solo por la seguridad del edificio y su propia suposición de que sus conexiones lo hacían intocable. Clay entró en el edificio de oficinas de Gilmore a través del estacionamiento, evitando las cámaras de seguridad con facilidad y forzando cerraduras que habrían desconcertado a la mayoría de los profesionales. A las 9 p.m. estaba esperando en la oficina privada de Gilmore cuando el abogado regresó de cenar. Jesús. Gilmore dejó caer su maletín, su rostro palideciendo al ver la figura recortada contra el horizonte de Chicago. ¿Cómo entraste? La seguridad debería haber. A la seguridad se le paga para detener a ladrones y vándalos, dijo Clay con calma. Yo no soy ninguno de los dos. Gilmore se movió hacia el teléfono de su escritorio, pero se detuvo cuando vio el arma de Clay aparecer como de la nada. Suave, practicado, amenazante sin apuntar abiertamente. Siéntate, Morris. Tenemos que hablar. Gilmore se hundió en su silla, su confianza corporativa evaporándose. Si esto es sobre la cuenta de Volkov, es sobre mi esposa. Es sobre 3 hombres que murieron en mi casa esta noche. Es sobre el precio de la traición. Clay salió a la luz permitiendo que Gilmore viera su rostro claramente por primera vez. ¿Sabes quién soy, Morris? Clay Crowley. Diriges esa empresa de seguridad. Pero la incertidumbre se coló en la voz de Gilmore mientras observaba la apariencia transformada de Clay, el porte militar, los ojos fríos, la absoluta quietud de un depredador en reposo. Respuesta equivocada. Clay se acercó. Inténtalo de nuevo. Los ojos de Gilmore se abrieron de par en par al reconocerlo. Eres él, el fantasma. Pero eso es imposible. Se supone que eres una especie de mito. Los mitos no sangran cuando los cortas, dijo Clay. Los mitos no dejan cuerpos en almacenes de Praga ni cicatrices en los jefes del crimen rusos. Pero yo sí. ¿Qué quieres? Información. Ubicaciones. La estructura completa de la operación de Sergi en Chicago. Clay colocó una grabadora digital en el escritorio de Gilmore. Me lo vas a contar todo, y a cambio, puede que te deje vivir lo suficiente para huir. Durante los siguientes 30 minutos, Gilmore soltó todo lo que sabía, lugares de reunión, estructuras financieras, detalles del personal y, lo más importante, la ubicación donde Sergi retenía a Mara.
La cooperación del abogado estaba motivada por puro terror. Y el terror, Clay lo sabía, solía ser honesto. Cuando Gilmore terminó de hablar, Clay lo estudió durante un largo momento. Hay un vuelo a Sao Paulo que sale de O'Hare a medianoche, dijo Clay finalmente. Te sugiero que estés en él. Si mañana sigues en Chicago, Sergi te matará por hablar conmigo. Si intentas advertirle, yo mismo te mataré. Esas son tus opciones. Gilmore asintió frenéticamente, ya buscando su pasaporte. Clay guardó la grabadora y se dirigió a la ventana. Antes de irse, se volvió una última vez. Morris, cuando estés viviendo en cualquier agujero en el que te metas, recuerda esto: el fantasma de Kiev te dio la oportunidad de huir. Eso es más misericordia de la que Sergi mostraría y más de la que mereces. Para cuando la seguridad del edificio encontró la oficina vacía de Gilmore, Clay ya estaba al otro lado de la ciudad, estudiando fotos de vigilancia del almacén donde retenían a su esposa. La ubicación era predecible, aislada, defendible, con campos de tiro despejados en todas direcciones. Era exactamente el tipo de lugar que Clay habría elegido para una trampa. La diferencia era que, esta vez, entraba en ella deliberadamente. El fantasma de Kiev iba a la guerra, y el AMPA de Chicago estaba a punto de aprender por qué algunas leyendas nacen de pesadillas. Capítulo 7. En la boca del lobo. El almacén se erigía como un monumento de hormigón al pasado industrial de Chicago, sus ventanas rotas y muelles de carga oxidados camuflando la fortaleza que había dentro. Clay lo observaba a través de binoculares de visión nocturna desde una azotea a 3 manzanas de distancia, catalogando guardias, patrones de patrulla y posiciones defensivas con la precisión sistemática de un hombre que había hecho esto innumerables veces antes. 12 guardias exteriores rotando turnos cada 2 horas. Sensores de movimiento en el perímetro, aunque posicionados de manera tan obvia que estaban destinados a ser vistos, un elemento disuasorio en lugar de una medida de seguridad seria. Las verdaderas defensas estarían dentro, donde Sergi podría controlar el enfrentamiento en sus términos. El teléfono encriptado de Clay vibró, un mensaje de un número desconocido. El fantasma entra voluntariamente en mi red. ¡Qué poético! Ven solo a la entrada norte en 1 hora o la mujer morirá lentamente. Clay respondió: 1 hora. Solo tú y yo. Como en Praga. Como en Praga, fue la respuesta. Pero esta vez no te irás caminando. Clay sonrió sombríamente. La confianza de Sergi era comprensible pero equivocada. El fantasma de Kiev había evolucionado en los últimos 5 años, aprendiendo nuevas técnicas, adquiriendo mejor equipo y, lo más importante, desarrollando el tipo de paciencia que solo llega con la edad y la experiencia. La aproximación comenzó 40 minutos antes de la hora límite. Clay se movió por el distrito industrial como humo, usando sombras y edificios abandonados para enmascarar su avance. El primer guardia nunca lo vio venir. Un susurro de movimiento, una breve lucha, luego silencio. El cuerpo fue escondido, donde no sería encontrado hasta después de que concluyera el evento principal. El segundo guardia estaba más alerta, pero también era más predecible. Clay esperó hasta que el hombre encendió su cigarrillo, la llama destruyendo su visión nocturna, y luego atacó por detrás. 2 guardias menos, 10 por delante. Para cuando Clay llegó a la entrada norte, había eliminado a 6 guardias exteriores sin activar una sola alarma. Los 6 restantes descubrirían a sus colegas muertos eventualmente, pero para entonces ya sería demasiado tarde. La entrada norte estaba abierta, las luces se derramaban en la oscuridad como una invitación al infierno. Clay revisó su equipo una última vez: armas limpias y cargadas, dispositivos de comunicación activos, protocolos de emergencia activados. Si esto salía mal, Jan encontraría su cuerpo y completaría la misión. Algunos fantasmas vivían, incluso después de la muerte. Clay entró en la luz. El disparo de Clay alcanzó a Sergi entre los ojos, la bala pasando tan cerca de la mejilla de Mara que sintió su viento. El jefe del crimen ruso cayó hacia atrás, su arma resonando en el hormigón, sus décadas de violencia e intimidación terminando en un solo momento de precisión profesional. Mara miró a su esposo en shock, esperando el rescate, esperando la salvación, esperando que el hombre de negocios suburbano al que había traicionado se convirtiera en el héroe suburbano que la salvaría de las consecuencias de sus acciones.
pero el arma de Clay permanecía apuntando en su dirección. Clay, susurró ella. Me vendiste a mis enemigos, dijo Clay en voz baja. Llevaste asesinos a nuestra casa. Traicionaste todo lo que construimos juntos por dinero y promesas que sabías que eran mentiras. Pero te amo. Las palabras salieron como una súplica desesperada. Cometí errores, pero te amo. La expresión de Clay permaneció sin cambios, distante, profesional, final. Lo sé. Y una vez, yo también te amé. Las sirenas se acercaban. En minutos, el almacén estaría lleno de la policía de Chicago, y se harían preguntas que Clay no podría responder. El fantasma de Kiev necesitaba desaparecer una última vez y los fantasmas no podían permitirse dejar testigos. Clay, por favor, comenzó Mara. Cierra los ojos, dijo Clay suavemente. Y en ese momento de terrible misericordia, Mara comprendió que su esposo nunca había sido realmente Clay Crowley. Había sido algo mucho más peligroso, algo que había aprendido a amar, pero que nunca había olvidado cómo matar, algo que podía mostrar compasión, incluso mientras impartía justicia. Cerró los ojos y esperó la redención. El disparo resonó en el almacén como un punto final en una historia que había comenzado con traición y terminado con justicia. Cuando el humo se disipó y la policía de Chicago finalmente irrumpió en el edificio, encontraron los cuerpos de 13 criminales y una mujer, víctimas de lo que parecía ser una guerra de pandillas que se había consumido a sí misma. Pero no encontraron rastro del fantasma de Kiev. Algunas leyendas, después de todo, están destinadas a permanecer misteriosas. Capítulo 9. El fantasma se aleja. 3 meses después, Jan Duffy estaba sentado en una cafetería en Seattle, leyendo el último artículo del Chicago Tribune sobre lo que los medios habían denominado la masacre del almacén. 13 miembros del sindicato del crimen voló muertos, junto con la asistente legal Mara Crowley, quien según la teoría policial había sido una víctima inocente atrapada en el fuego cruzado de una guerra de pandillas. El artículo no mencionaba a Clay Crowley, cuya desaparición se había atribuido a un accidente de senderismo en las montañas rocosas de Colorado. Su cuerpo nunca fue encontrado, lo cual no era sorprendente dado el terreno traicionero y el hecho de que Clay siempre había sido mejor desapareciendo de lo que nadie tenía derecho a ser. Jan cerró el periódico y miró su reloj. Justo a tiempo. Clay siempre había sido puntual, incluso cuando se suponía que estaba muerto. Hola, Jan. Jan levantó la vista y encontró a un hombre que apenas reconoció sentándose en el asiento de enfrente. El hombre de negocios suburbano había desaparecido por completo, reemplazado por alguien más delgado, más duro, con el tipo de rostro curtido que hablaba de tiempo pasado en lugares donde la supervivencia no estaba garantizada. Una barba cubría la distintiva línea de la mandíbula, y lentes de contacto de color habían cambiado sus ojos de verde a marrón, pero Jan habría reconocido esa voz en cualquier lugar. Te ves fatal, observó Jan. Me siento mejor que en años, respondió Clay. Es increíble lo que sucede cuando dejas de fingir ser alguien que no eres. Jan estudió a su ex compañero, notando la ausencia del anillo de bodas, el porte militar que ya no estaba oculto, la forma en que sus ojos catalogaban constantemente las salidas y las posibles amenazas. Este era el hombre que Jan recordaba de sus días operativos. Concentrado, peligroso, completamente en paz con la violencia que llevaba dentro. ¿Algún remordimiento?, preguntó Jan. Clay consideró la pregunta seriamente. ¿Sobre Sergei? No. Habría seguido viniendo hasta que uno de los dos estuviera muerto, y prefiero que fuera él. Hizo una pausa. Sobre Mara. Eso es más complicado. Podrías haberte ido. Dejarla vivir con las consecuencias de sus elecciones. ¿Podría? La voz de Clay no transmitía autocompasión, solo aceptación. Sabía demasiado sobre mis métodos operativos, mis capacidades, mis debilidades. En 6 meses, habría vendido esa información al mejor postor. En 1 año, habría estado dirigiendo su propia red de activos y corredores de información. Jan asintió lentamente. La lógica era sólida, aunque el costo emocional fuera enorme. En su mundo, los testigos eran responsabilidades, y las responsabilidades debían gestionarse de forma permanente. ¿Qué sigue?, preguntó Jan. Clay sonrió, y por primera vez en meses, la sonrisa llegó a sus ojos. Hay un consorcio de traficantes de personas operando desde Bangkok.
Han estado vendiendo niños a coleccionistas ricos en Europa y América del Norte. Las fuerzas del orden locales están compradas o son incompetentes, y las víctimas están demasiado aterrorizadas para testificar. Suena como un trabajo para alguien con tu conjunto de habilidades particulares. El fantasma de Kiev murió en ese almacén, dijo Clay. Pero algo más salió de allí. Algo con menos reglas y más flexibilidad. Jan entendió. Clay se había despojado de los últimos vestigios de su identidad civilizada, convirtiéndose en algo puramente funcional, un arma apuntada a aquellos que se aprovechan de los inocentes y vulnerables. No era la vida que ninguno de los dos había planeado, pero era la vida para la que Clay estaba excepcionalmente preparado. Tengo un contacto en Tailandia, ofreció Jan. Marques Webb, ex Navy SEAL convertido en contratista privado, ha estado rastreando la red de tráfico durante meses. Envíame sus detalles. Clay se levantó, dejando dinero en la mesa para ambos cafés. Y Jan, si alguien viene buscando a Clay Crowley, realmente murió en Colorado. Accidente de senderismo. Cuerpo nunca recuperado. ¿Y si necesito contactarte? Clay sonrió de nuevo, pero esta vez había algo depredador en la expresión. No lo harás. Pero si el mundo alguna vez necesita un fantasma de nuevo, te encontraré. Jan lo vio alejarse, desapareciendo entre la multitud de Seattle con la facilidad practicada de un hombre que había pasado su vida volviéndose invisible. El fantasma de Kiev se había ido, pero algo nuevo había ocupado su lugar. Algo con las mismas habilidades, pero con menos limitaciones, menos reglas, menos razones para contenerse. En Bangkok, los traficantes de personas pronto descubrirían que su comercio de miseria había atraído la atención de un depredador mucho más peligroso de lo que podían imaginar. En las salas de juntas de toda Europa del Este, los jefes del crimen oirían susurros sobre la destrucción del sindicato Volov y se preguntarían si sus propias operaciones estaban seguras. Pero en Chicago, los periódicos continuarían informando la muerte de Clay Crowley como un trágico accidente, y Mara Crowley sería recordada como una víctima inocente de la violencia criminal. Algunas verdades eran demasiado peligrosas para sobrevivir y algunas leyendas eran demasiado necesarias para morir. El fantasma caminaba por la tierra una vez más, cazando monstruos en la oscuridad, y el mundo era un lugar un poco más seguro por ello, aunque el mundo nunca supiera su nombre. El interior del almacén se había transformado en una arena con posiciones elevadas para tiradores y líneas de visión claras hacia el centro, donde esperaba Sergi. Focos eliminaban las sombras y las ventajas de la visión nocturna, mientras que pilares de hormigón proporcionaban cobertura para los defensores, pero no para los atacantes. Estaba diseñado profesionalmente y era tácticamente sólido, obra de alguien que entendía la guerra urbana. Sergi estaba en el centro del espacio, sin cambios por los años, excepto por la cicatriz que Clay le había dado. El jefe del crimen ruso vestía un traje caro que no ocultaba del todo su chaleco antibalas, y sus manos descansaban casualmente sobre un Kalashnikov que había sido usado recientemente. Detrás de él, atada a una silla con eficiencia profesional, estaba Mara. Estaba consciente pero amordazada, con los ojos muy abiertos de terror, mientras veía a su esposo caminar tranquilamente hacia su muerte. El famoso fantasma de Kiev, gritó Sergi, su voz resonando en el espacio cavernoso. Te ves más pequeño de lo que recordaba. Te ves más viejo, respondió Clay, continuando su avance medido. La comida de la prisión no te sienta bien. La risa de Sergi fue áspera y sin humor. 3 años en una prisión checa, cortesía de la evidencia que dejaste. 3 años planeando este momento. Clay se detuvo a 20 pies de distancia, lo suficientemente cerca para hablar sin gritar, lo suficientemente lejos para tener espacio para moverse cuando comenzara el tiroteo. Su visión periférica catalogó las posiciones de los hombres de Sergi. 8 tiradores en plataformas elevadas, 2 más flanqueando la entrada detrás de él, y al menos otros 3 que no podía ver pero sabía que estaban allí. Podrías haberte quedado muerto, continuó Sergi. Podrías haber seguido jugando al hombre de negocios, viviendo tu sueño suburbano. Pero el orgullo te trajo de vuelta, ¿no es así? El gran fantasma no podía soportar ser vencido por meros criminales. ¿Orgullo? La voz de Clay transmitía una diversión genuina. Sergi, esto no es sobre orgullo. Esto es sobre terminar lo que empezamos en Praga.
Entonces termínalo. Sergi levantó su arma e inmediatamente el sonido de los seguros quitándose resonó desde las posiciones elevadas. Pero que sepas que, cuando mueras, tu esposa morirá contigo. Lentamente. Dolorosamente. Un final apropiado para el gran héroe americano. Clay miró a Mara por primera vez desde que entró en el almacén. Incluso aterrorizada e indefensa, era hermosa. Incluso sabiendo que lo había traicionado, vendido a sus enemigos por dinero y promesas, sintió el fantasma de lo que una vez había sentido por ella. Lo siento, dijo en voz baja. Y por un momento, tanto Sergi como Mara pensaron que se estaba disculpando por no poder salvarla. Estaban equivocados. Clay se estaba disculpando por lo que vendría después. La explosión que demolió la pared este del almacén llegó exactamente a tiempo, seguida inmediatamente por granadas de humo que transformaron el interior en una pesadilla gris de confusión y niebla asfixiante. Ian Duff y otros 3 ex-operativos entraron por la brecha como ángeles vengadores, sus armas escupiendo muerte con precisión quirúrgica. En el caos que siguió, Clay se movió como el fantasma que siempre había sido. La trampa cuidadosamente planeada de Sergi se convirtió en una masacre mientras soldados profesionales eliminaban sistemáticamente a matones criminales que nunca se habían enfrentado a una oposición militar real. Pero el enfoque de Clay permaneció sin hieler. A través del humo y los disparos, se movió hacia Sergi con la inevitabilidad del propio destino. La confrontación final se acercaba y esta vez no habría supervivencia para ninguno de los dos. El fantasma de Kiev había regresado para terminar el trabajo. Capítulo 8. Sangre y redención. El humo se estaba disipando cuando Clay encontró a Sergi. El jefe del crimen ruso había arrastrado a Mara hacia la salida trasera del almacén durante el caos inicial, usándola como escudo humano mientras su imperio se derrumbaba a su alrededor. Los cuerpos de sus hombres cubrían el suelo de hormigón, muertes precisas que hablaban de la eficiencia de operadores profesionales enfrentándose a matones callejeros. La voz de Jan crepitó a través del auricular de Clay. Edificio asegurado. 12 hostiles abatidos. Sin bajas, amigas. Tienes aproximadamente 10 minutos antes de que la policía de Chicago responda a las explosiones. Copiado, respondió Clay, manteniendo su arma apuntada a la posición de Sergi detrás de una mesa volcada. Inicia el protocolo de extracción. Iré en breve. Clay, vete. Es una orden. El auricular se silenció. Jan seguiría las órdenes, pero no felizmente. Sabía tan bien como Clay que algunas misiones requerían sacrificios y algunos fantasmas nunca estaban destinados a volver a casa. Solo tú y yo ahora, Sergi, gritó Clay. Como en los viejos tiempos. Nada como en los viejos tiempos. La voz de Sergi transmitía la histeria de un hombre que veía arder su mundo cuidadosamente construido. En Praga tenía respaldo del gobierno. Aquí solo eres otro hombre muerto caminando. Clay comenzó a moverse, usando pilares de hormigón y equipo abandonado como cobertura. El almacén apestaba a cordita y sangre, olores familiares que traían recuerdos de una docena de enfrentamientos similares en toda Europa del Este. Tienes razón, dijo Clay, su voz resonando extrañamente en el espacio cavernoso. En Praga tenía reglas, órdenes, parámetros de misión. Hizo una pausa, detrás de un pilar de hormigón. Esta noche no los tengo. Sergi disparó una ráfaga de su Kalashnikov, rociando balas en la dirección general de Clay. Los disparos se desviaron, fuego de pánico de un hombre cuyos planes cuidadosamente trazados se habían desintegrado. Tu esposa te traicionó, gritó Sergi. Te vendió por dinero y promesas. ¿Por qué morir por una mujer que te quería muerto? Clay absorbió las palabras sin inmutarse. La verdad de la traición de Mara ya había sido procesada, archivada en la parte de su mente que se ocupaba de las aceptaciones necesarias. Los sentimientos personales eran un lujo que no podía permitirse en el campo de batalla. No voy a morir por ella, respondió Clay, moviéndose de nuevo. Voy a morir porque algunas cosas necesitan terminarse correctamente. Otra ráfaga de disparos, más cerca esta vez.
Sergi estaba aprendiendo, adaptándose, volviéndose más peligroso a medida que la desesperación reemplazaba a la estrategia. Pero la desesperación también hacía a los hombres predecibles y la predicción era algo que Clay podía explotar. El sonido de las sirenas comenzó a resonar en el distrito industrial, distante pero acercándose. El tiempo se agotaba para todos ellos. Clay tomó su decisión y salió al descubierto. Sergi estaba agazapado detrás de la mesa volcada, su arma apuntando al centro del pecho de Clay. Mara estaba presionada contra él con una pistola en la cabeza. Le habían quitado la mordaza y las lágrimas surcaban sus mejillas mientras miraba a su esposo con una mezcla de terror y culpa. «Suéltala, Sergi. Esto es entre nosotros». «Ella es mi póliza de seguro», respondió Sergi. «Siempre fuiste demasiado sentimental con los civiles». «¿Lo era?» La voz de Clay tenía una nota que hizo que tanto Sergi como Mara lo miraran más de cerca. Había algo diferente en sus ojos, una frialdad que no había estado allí antes, una aceptación de los males necesarios que habría sido ajena al hombre que había vivido en los suburbios de Chicago. Clay susurró Mara. Lo siento mucho. Nunca quise que llegara tan lejos. Clay estudió su rostro, buscando cualquier rastro de la mujer con la que se había casado. Pero esa mujer, si alguna vez existió, se había ido, reemplazada por alguien que había tomado decisiones que conducían inexorablemente a este momento. Lo se dijo suavemente, y te perdono. Las palabras golpearon a Mara como golpes físicos. Incluso Sergi pareció sorprendido por la nota de gracia en la voz de Clay, la ausencia de ira o culpa. Pero el perdón no cambia las consecuencias, continuó Clay. Y algunas decisiones no se pueden deshacer. Aquí es donde termina nuestra historia. Compartan sus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutan de esta historia, por favor suscríbanse a este canal.